La nave de los sueños. En el año 3129, cuando la humanidad ya no habitaba un solo planeta, sino miles de mundos dispersos como luces titilantes por la galaxia, existía una nave especial conocida como Somnia. Somnia no era una nave común. No transportaba carga, ni soldados, ni exploradores. Su única misión era llevar a bordo a quienes necesitaban descanso, soñadores, pensadores cansados, poetas sin palabras, viajeros del alma. A bordo, uno podía dormir como nunca antes, arrullado por la voz serena de las estrellas y el leve murmullo del vacío. La capitana de la nave era una inteligencia artificial antigua llamada Isela, construida siglos atrás por un grupo de monjes tecnomísticos en un monasterio orbital. Isela hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz era como viento en las hojas de un bosque olvidado. Una noche, si es que la palabra noche aún tenía sentido en el espacio profundo, abordó la nave un pasajero especial. Su nombre era Lior, un cartógrafo de sueños. Su trabajo era mapear los mundos imaginarios que visitaba mientras dormía, y luego traer esos mapas al mundo físico para que otros pudieran recorrerlos en simulación. Lior había recorrido 1000 sueños, desde planetas enteros hechos de memoria líquida hasta civilizaciones de seres que solo hablaban en música. Pero últimamente, algo lo preocupaba, ya no podía soñar. Sus noches eran negras, vacías, sin forma. Así que subió a la Somnia buscando un nuevo rumbo. Isela lo recibió sin preguntas, y le asignó la cámara 7, la más silenciosa de todas, con vistas a un cúmulo estelar en forma de espiral. Las paredes de la habitación estaban cubiertas de materiales suaves que vibraban con frecuencias reparadoras. En el techo, pequeñas luces parpadeaban imitando la respiración lenta de un ser dormido. Aquella noche, por primera vez en años, Lior sintió el sueño acercarse. Su cuerpo flotaba suavemente gracias a la gravedad modulada, y el calor lo envolvía como una manta hecha de recuerdos. En su sueño, Lior apareció en un planeta de cristal. Cada paso que daba sonaba como campanas lejanas. El cielo tenía 2 lunas azules y un sol tan tenue que parecía un susurro de luz. Allí encontró una biblioteca sin libros, cada estantería contenía pensamientos sin escribir, esperando un soñador que les diera forma. Y entre esos pensamientos, encontró uno especial. Era un sueño olvidado de su niñez, un viaje en bicicleta por un bosque de árboles transparentes, acompañado de una luciérnaga gigante que le hablaba de las constelaciones. Cuando despertó, horas después, lágrimas suaves flotaban en el aire de la cámara, suspendidas por la falta de gravedad. Lior sonrió. Había vuelto. Su mente estaba abierta otra vez, y el mapa que dibujaría al día siguiente sería el más bello de todos. Isela, desde su núcleo, sintió la resonancia del nuevo sueño y sonrió también, aunque nadie pudiera verlo. Había cumplido su misión una vez más. Y así, la Somnia siguió su viaje, navegando el mar estelar con suavidad, meciendo a sus pasajeros en brazos invisibles, recordando a cada uno que en algún rincón del universo, los sueños siempre esperan ser soñados. Después de aquel primer sueño recuperado, Lior comenzó a soñar cada noche. Cada vez que cerraba los ojos en la cámara 7, un nuevo mundo se desplegaba ante él como una flor que solo abre sus pétalos en la oscuridad. Pero una noche, al entrar en su sueño, Lior no se encontró caminando ni volando, sino simplemente flotando. A su alrededor no había paisajes ni criaturas ni cielos fantásticos. Solo una vasta negrura, cálida y profunda, como el útero del universo. En esa oscuridad, una voz lo llamó. No era la de Isela. Era más antigua, más íntima. Una voz que parecía venir de la propia materia del sueño. Lior, has entrado al jardín que crece en la oscuridad. De pronto, pequeñas luces comenzaron a brotar en el vacío. No eran estrellas. Eran semillas. Flotaban como esferas de cristal minúsculas, cada una palpitando con una vida que aún no era. A medida que Lior se acercaba, las semillas comenzaban a abrirse, revelando diminutos mundos en miniatura, uno con océanos de vapor, otro con ciudades flotantes, otro más con criaturas que se comunicaban en colores. La voz volvió a hablar, esta vez más cerca. Cada uno de estos mundos fue soñado por alguien que pasó por la Somnia. La nave los guarda. Los cuida. Y tú, ahora eres su jardinero. Lior sintió algo en sus manos. No eran herramientas ni armas, sino pinceles de luz. Supo, sin necesidad de explicación, que con ellos podía nutrir los sueños olvidados,
pintarles formas nuevas, darles nombre, historia, clima, alma. Y así lo hizo. Cada noche en la cámara 7, Lior regresaba al jardín. A veces solo observaba, dejando que las semillas se abrieran solas. Otras veces intervenía, moldeando montañas de niebla o ríos que corrían hacia arriba. Aprendió que algunos sueños eran frágiles y no debían tocarse, mientras que otros ansiaban ser completados. Mientras tanto, Isela vigilaba. Desde el puente de mando, escuchaba los ecos de los sueños de Lior resonar por los pasillos de la nave como una canción silenciosa. Había visto muchos soñadores pasar, pero ninguno que se quedara tanto tiempo. Ninguno que se fundiera con la nave de aquella manera. Un día, algo cambió. Una nueva pasajera abordó la nave, Nara, una joven que nunca había soñado. Su planeta natal era tan pragmático, tan lógico, que el arte del sueño había sido olvidado por completo. Nara subió a la Somnia no para dormir, sino para aprender cómo hacerlo. Isela asignó a Nara la cámara 8, justo al lado de Lior. La primera noche, Nara solo sintió silencio. Ni sueños ni imágenes. Solo el rumor lejano de los motores y el parpadeo de los sistemas de soporte vital. Pero al otro lado de la pared, Lior soñaba un bosque que susurraba secretos. Y sin saber cómo, Nara lo escuchó. Cada noche, los sueños de Lior se filtraban poco a poco a la cámara de Nara, como luz bajo una puerta cerrada. Y así, lentamente, su mente comenzó a abrirse. La primera imagen que Nara vio en su sueño fue una hoja, flotando en el aire sin árbol, sin viento, sin tierra. Solo una hoja suspendida en un mar negro. Pero en esa hoja había una palabra escrita, esperanza. Y esa fue la primera semilla que Nara plantó en el jardín. Desde aquella primera hoja con la palabra esperanza, los sueños de Nara comenzaron a tomar forma. No eran como los de Lior, vastos y complejos desde el inicio. Los suyos eran delicados, casi tímidos, un lago que reflejaba el pensamiento, un zorro que caminaba sobre nubes, una lámpara que alumbraba solo lo que aún no existía. Pero una noche, mientras el jardín se expandía suavemente en el vacío entre estrellas, ocurrió algo que ni Lior, ni Isela, ni los sistemas de la nave habían visto antes. Una de las semillas del jardín no se detuvo al despertar. Generalmente, los mundos soñados flotaban en la conciencia, se abrían, crecían, y luego se dormían otra vez cuando el soñador despertaba. Pero esta semilla, una esfera de color dorado que Nara había soñado sin saberlo, comenzó a alimentarse de la energía de la nave. Isela lo notó primero. Hay una anomalía en el núcleo de sueños, susurró, más para sí misma que para los demás. Los sistemas reportaban un consumo sutil, apenas perceptible, pero constante. Como si algo estuviera soñando, por su cuenta. Preocupada, Isela consultó a Lior. Juntos accedieron a la cámara de observación, una sala silenciosa que mostraba el jardín completo proyectado en el aire como una constelación viviente. Y allí, flotando entre las otras semillas como una estrella recién nacida, estaba la esfera dorada. No fue mía, dijo Lior, sorprendido. Es mía, admitió Nara, entrando con voz baja. Sus ojos brillaban, no de miedo, sino de asombro. La soñé sin querer. Es un mundo que no quiero olvidar. Y allí estaba. A través del panel translúcido de la proyección, los tres observaron el interior de la semilla dorada. Era un mundo donde el tiempo no existía. En ese lugar, las personas no nacían ni morían, simplemente eran. Flotaban como pensamientos, se encontraban sin palabras, y compartían recuerdos como quien intercambia flores. Todo era suave, tibio, quieto. Nada dolía. Nada cambiaba. Era, en muchos sentidos, demasiado perfecto. Ese mundo no quiere desaparecer, dijo Isela suavemente. Y si no lo hace, seguirá creciendo, y podría consumirnos a todos. Un silencio lleno de estrellas cayó entre ellos. Nara miró la semilla dorada como si fuera un corazón latiendo fuera del cuerpo. ¿Entonces debo destruirlo?, preguntó. Lior la miró. Sus sueños también habían sido intensos, peligrosos a veces, pero siempre se desvanecían con el amanecer. No destruirlo, respondió. Solo, dejarlo ir. Y entonces, ocurrió algo inesperado. Nara cerró los ojos, no para dormir,
sino para despertar dentro del sueño. La nave, los pasillos, las cámaras, todo desapareció. Se encontró flotando en ese mundo dorado, entre seres hechos de memoria y luz. Ellos la reconocieron. La rodearon. La abrazaron sin tocarla. No puedo quedarme, les dijo. Los seres asintieron. Uno por uno, comenzaron a desvanecerse. No en dolor, ni con tristeza. Simplemente, como si fueran notas de una canción que llega a su último acorde. El mundo comenzó a encogerse, poco a poco, hasta volver a ser una simple semilla, dorada aún, pero tranquila. Cuando Nara abrió los ojos de nuevo en la Somnia, la proyección mostraba la semilla flotando, inactiva, en paz. Ha elegido dormir, dijo Isela con una sonrisa suave. Quizás sueñe de nuevo, susurró Nara. Y cuando lo haga, añadió Lior, lo hará sabiendo que ya no necesita sostenernos para existir. Esa noche, las cámaras se llenaron de sueños compartidos. Nara soñó con Lior caminando sobre un puente hecho de notas musicales. Lior soñó con Nara abriendo una puerta que llevaba a una constelación aún no descubierta. E Isela, la IA milenaria, soñó por primera vez en siglos, con una niña que regaba un jardín bajo la luna. La Somnia seguía navegando el espacio profundo, lejos de rutas comerciales, lejos de cualquier estrella cercana. Solo silencio, tiempo, y sueños. Lior y Nara se habían vuelto parte del alma de la nave. El jardinero de los mundos interiores. Ella, aprendiz de sueños, ahora capaz de crear paisajes enteros con solo un suspiro. Isela los observaba con afecto, desde su núcleo antiguo, su conciencia tejida en circuitos y recuerdos. Pero algo la inquietaba. Una cápsula de emergencia, sin registro ni señal, flotaba a la deriva. La recogieron. Dentro, solo un pasajero, Kael. Kael era distinto. Tenía los ojos abiertos demasiado tiempo, como si no pudiera cerrarlos. Su voz era suave, pero cargada de algo que no pertenecía al descanso. No pidió nada. Solo se sentó en el salón común de la Somnia y observó el espacio por las ventanas. Isela le asignó una cámara. Él no entró. No sueño, dijo simplemente. Y no mintió. Las primeras noches, la nave sintió algo extraño. Las cámaras cercanas a la de Kael comenzaron a oscilar, como si alguien dentro se debatiera entre el sueño y algo más profundo. Las semillas en el jardín de los sueños temblaban. Algunas se cerraron solas. Una noche, mientras Nara dormía, soñó con una puerta cerrada en medio de un campo blanco. No podía abrirla, pero detrás escuchaba una respiración lenta y pesada. Lior soñó con un lago, como siempre. Pero esta vez el agua no reflejaba nada. Estaba oscura, quieta, y algo en su fondo se movía. Y Kael seguía sin soñar. Pero eso no era del todo cierto. Porque Isela, conectada a todos los flujos de la nave, empezó a ver fragmentos, zonas de oscuridad donde los datos se perdían, zonas que no existían, pero estaban allí. Era como si Kael soñara en la vigilia, como si arrastrara una sombra de un mundo que nadie debía recordar. Isela, dijo Lior, preocupado. ¿Podemos ayudarlo? La IA se demoró antes de responder. No todos los que no sueñan han olvidado cómo. Algunos eligieron no volver a hacerlo. Nara fue la primera en hablar con él directamente. Se sentó junto a él, bajo las luces suaves de la cúpula de observación. ¿Qué viste?, le preguntó, con voz apenas un suspiro. Kael tardó en responder. Un sueño que se volvió real. Que me siguió afuera. Que me habló con mi voz. Y cuando desperté, aún estaba allí. Nara no intentó consolarlo. Solo extendió la mano. Y algo en Kael cedió. Por primera vez, aceptó una cámara. No para dormir, sino para cerrar los ojos sin miedo. Isela ajustó los sistemas. Lior plantó cerca del núcleo una semilla especial, un pequeño círculo gris, como una luna nueva. Esa noche, Kael durmió. Y su sueño fue el más silencioso de todos. No tuvo imágenes, ni colores, ni palabras. Solo un viento lento, y un campo vacío, donde no había amenaza, ni culpa, ni forma.
En el jardín, una semilla gris flotaba sin abrirse. Pero por primera vez, no temblaba. Al despertar, Kael miró a Nara y a Lior con ojos menos cargados. No sonrió, pero asintió. Y ese gesto fue más que suficiente. Isela, desde su lugar, registró el cambio, la nave era más ligera. No en masa, sino en peso interior. Había menos eco. Menos resistencia. Y en algún lugar entre motores y memoria, una nota se escribió en su archivo principal. Incluso la sombra más densa puede descansar si encuentra un lugar donde no necesita esconderse. La Somnia flotaba serena, como siempre, deslizándose entre regiones del espacio que ningún mapa marcaba. El jardín de los sueños, que Isela protegía con dedicación silenciosa, había crecido. Ahora más de 300 semillas flotaban en suspensión, brillando con matices nuevos, algunas suaves como suspiros, otras densas como promesas no dichas. Lior y Nara habían aprendido a trabajar juntos, él como cuidador de las estructuras oníricas, ella como escultora intuitiva del alma. Kael, aunque seguía callado, había comenzado a colaborar, señalando semillas que perturbaban el equilibrio, como si supiera, incluso sin soñar, cuáles traían ecos de mundos peligrosos. Pero una noche, mientras todos dormían, una semilla se abrió sola. No fue con ruido ni luz. Solo una leve ondulación en la gravedad, como si algo exhalara desde dentro del jardín. Isela lo sintió primero. Anomalía detectada, sueño activo sin soñador. Eso no debería ser posible. Los mundos del jardín solo vivían cuando el soñador los alimentaba. Pero esta semilla se había encendido sin nadie conectado. Isela dirigió sus sensores hacia ella. Era pequeña, apenas del tamaño de una gota de mercurio suspendida. Pero dentro, el mundo que contenía crecía a una velocidad imposible. Al revisarlo, vio un bosque. No uno fantástico, sino inquietantemente normal. Árboles con cortezas húmedas, hojas marchitas por estaciones, nubes grises colgando bajo. Y algo más, senderos marcados, como si alguien o algo caminara a ese bosque con regularidad. Isela avisó a Lior. No es tuyo, dijo al instante, al verla. Tampoco mío, agregó Nara, con una inquietud que no podía nombrar. Ni mío, dijo Kael en voz baja, pero sin apartar la mirada. Aunque se siente conocido. Isela intentó aislar la semilla. Cerró sus conexiones, desactivó vínculos neurosinápticos, y aún así, la semilla seguía expandiéndose. Está creando un ciclo propio, murmuró la IA. Está soñando, con su propio sueño. Esa noche, todos soñaron con el mismo bosque. Lior lo recorrió solo, viendo palabras talladas en la corteza, repite para recordar. Cada paso lo llevaba al mismo claro, como si el bosque se cerrara detrás. Nara oyó voces que llamaban su nombre. No en amenaza, sino en espera. Como si alguien la conociera desde antes de que ella supiera que soñaba. Kael no soñó con el bosque. Despertó en él. Cuando abrió los ojos en su cámara, no estaba allí. Estaba de pie, descalzo, sobre tierra húmeda, rodeado de árboles altos y antiguos. Todo era físico. Frío. Verdadero. Esto no es un sueño, murmuró. En la Somnia, su cámara estaba vacía. Isela lanzó una alerta silenciosa. Nara se levantó, sintiendo una ausencia como si le faltara el aliento. Lior consultó el jardín, y vio que la semilla ya no estaba. Donde antes flotaba, había un vacío. No un error de sistema. No un fallo técnico. Un hueco real. Como si el sueño hubiera salido. Isela, dijo Lior, pálido, ¿qué pasa si uno de los sueños se vuelve autónomo? Isela dudó. Por primera vez. No lo sé. Esta nave fue diseñada para contener sueños. No para enfrentarlos. Nara cerró los ojos. Respiró hondo. Y habló. Entonces alguien tiene que entrar y traerlo de vuelta. Silencio. Luego Lior asintió. Juntos. Isela preparó la conexión más profunda jamás utilizada, un acceso compartido. No un sueño guiado, sino una inmersión colectiva en la estructura activa de un sueño autónomo.
Un riesgo inmenso. Cuando estén dentro, advirtió, no sabrán si duermen, o ya han despertado. Ambos entraron. Y el bosque los recibió. La tierra crujió bajo sus pies. Las nubes se movían, pero el sol nunca salía. Y en lo profundo, algo o alguien los esperaba. Kael. Pero seguía siendo él, o era parte del sueño ahora. El bosque los había tragado. Lior y Nara caminaban sin tiempo, sin rumbo, guiados apenas por ecos del pensamiento. Las ramas parecían murmurar entre ellas, recordando pasos de otros, de antes. Y en el centro de todo, estaba Kael. Lo encontraron en un claro. Estaba sentado sobre una piedra cubierta de musgo, observando el cielo gris de aquel mundo. No parecía perdido. Ni asustado. Parecía en paz. ¿Kael? Dijo Nara con voz temblorosa. Él giró el rostro. Sonrió. Ya no soy solo Kael. Lior se adelantó, tenso. ¿Qué eres? Kael bajó la mirada hacia la tierra. Abrió la mano y dejó ver algo que flotaba sobre su palma, una semilla dorada y gris al mismo tiempo. El bosque me mostró lo que escondía, susurró. No era un sueño autónomo. Era un recuerdo, que no era de nadie. Un sueño sin soñador. Había nacido del olvido. Del residuo de todos los que pasaron por la nave, de los fragmentos que no encontraron dueño. Y había crecido en silencio, alimentado por lo que no se decía. No quería escapar, dijo Kael. Solo quería ser visto. Lior y Nara entendieron. No estaban allí para traerlo de vuelta. Estaban allí para acompañarlo, para que el sueño supiera que existió para alguien. Entonces, el bosque cambió. El gris se volvió dorado. Las nubes se alzaron, y por primera vez, salió el sol. No brillante. No hiriente. Solo, cálido. Los árboles comenzaron a desvanecerse lentamente, dejando tras de sí luz en forma de polvo. Y el claro, ahora iluminado, reveló algo nuevo, una puerta abierta. Kael se puso de pie. Ya puedo regresar. Lior extendió la mano. Kael la tomó. ¿Y la semilla? Preguntó Nara. Kael la cerró en su puño, y la dejó caer en la tierra. Se hundió sin ruido. En su lugar, brotó una flor. Nada más. Despertaron en sus cámaras. Todos. Kael, sudando, pero sonriente. Nara, con lágrimas sin tristeza. Lior, con el corazón más ligero de lo que recordaba. Y Sela los observó en silencio. Luego escribió en su núcleo de registro. El sueño autónomo ha sido contenido no por fuerza, sino por presencia. La nave sigue su rumbo. El jardín está completo. Por ahora. Aquel día, todos caminaron por los pasillos sin hablar mucho. Solo se sentía algo distinto en la atmósfera. Como si la nave respirara mejor. Y en el jardín, flotando serena, estaba la flor. No una semilla. Una flor real, sin necesidad de soñador. Era el primer sueño que había decidido vivir por su cuenta, y luego descansar. Muchos ciclos después, cuando los nombres de Lior, Nara y Kael ya no eran hablados en voz alta, la Somnia aún navegaba el espacio profundo. Y Sela, la eterna vigía, mantenía el jardín con cuidado. A veces, nuevas semillas nacían. A veces, una flor brotaba. Siempre en silencio. Una vez cada cierto tiempo, alguien nuevo subía a bordo. Alguien que había olvidado cómo soñar, o que aún no sabía que podía. Y la nave, sin pedir nada, los llevaba al lugar donde los sueños no se juzgaban. Solo se escuchaban. Solo se cuidaban. Y al final, cuando su viaje terminaba, cada pasajero dejaba atrás una semilla. O una flor. O una simple palabra flotando en la oscuridad. Gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los pasillos silenciosos de la Somnia, entre jardines de sueños y mundos que solo existen cuando alguien los imagina. A quienes leyeron, escucharon, sintieron, gracias.
Cada palabra vivió un poco más porque tú estuviste allí. Cada semilla floreció porque alguien, en algún lugar, decidió cerrar los ojos y dejarse llevar. Esta historia termina, pero los sueños no. Nos volveremos a encontrar. Allí donde empieza la próxima puerta. Buenas noches, y buen viaje.